Buen día, mi nombre es Miguel Ángel Salas Huerta y el día de hoy vamos a presentar conceptos básicos para la materia de análisis de yacimientos areno-arcillosos. Empezar con la siguiente pregunta: ¿qué es un yacimiento? Un yacimiento es la porción porosa y permeable del subsuelo que contiene aceite, gas y agua en los poros de las rocas. Se clasifica por roca almacenadora. Dentro de él se divide en sedimentos clásticos o terrígenos y sedimentos carbonatados. Después se clasifica por tipo de trampa. Puede ser estructural, donde hay sinclinales, anticlinales, domos salinos, fallas y discordancias. Y por otro lado tenemos los tipos de trampa estratigráficas, donde hay lentes de arena, cambio de facies, calizas o dolomías forosas, sello asfáltico, cambio de permeabilidad, y también tenemos el tipo de trampa combinadas. También se clasifica por fluidos almacenados, en donde hay aceite y gas disuelto, aceite, gas disuelto y gas libre, gas seco, gas húmedo, gas y condensados. También se clasifica por la presión original, el aceite bajo saturado o aceite saturado. Se clasifica también por mecanismo de producción, que es una expansión de los fluidos y la roca, también expansión del gas disuelto liberado, una expansión del gas, empuje por agua, segregación gravitacional, empujes combinados o empujes artificiales. Y por último también se clasifica por diagrama de fases. Una fase puede ser gas, punto de rocío, punto de burbujeo, o dos fases es aceite saturado con o sin casquete de gas asociado. Los arcillosos tienen las siguientes complejidades. Son depósitos de baja permeabilidad, tienen continuidad limitada y heterogénea con formaciones delgadas. Tienen presión inicial baja y cercana a la de saturación. Presentan medios deformables, permeabilidad y conductividad de fractura variables. Presentan baja transmisibilidad vertical. Son formaciones reactivas a los fluidos. Tienen baja producción de pozos. Son difíciles de presentar en los modelos de simulación matemática de yacimientos. Es la relación que existe entre el volumen de los espacios vacíos o huecos de una roca y el volumen total de la misma. Es decir, es la fracción o porcentaje del volumen total de una roca que es ocupada por poros o huecos. Su fórmula es esta, en donde tenemos volumen de poros sobre el volumen total de roca. Existen dos maneras principales de clasificar a la porosidad. Esta es la primera, la interconexión del espacio poroso, en donde tenemos porosidad absoluta. Esta se relaciona el volumen total de poros comunicados y no comunicados con el volumen total de la roca. La porosidad interconectada, que esta indica la factibilidad de una roca para conducir fluidos, sin embargo no mide la capacidad del flujo de una roca. La porosidad potencial es parte de la porosidad interconectada, en la cual el diámetro de los canales de conexión entre los poros es lo suficientemente grande para permitir el paso de los fluidos. Y la porosidad efectiva. Esta excluye a los poros no conectados a las arcillas y a su agua ligada, y considera solamente a los fluidos libres. La porosidad es de acuerdo a las características geológicas de la formación. En ella tenemos la porosidad primaria, que a su vez se clasifica en intercristalina. Se le conoce comúnmente como microporosidad y se refiere a los espacios existentes entre los planos de un cristal o espacios vacíos entre cristales de una roca. Tenemos también la intergranular, que se caracteriza de las areniscas, es función del espacio vacío entre granos ditríticos
e inicialmente existe en los espacios intersticiales de cualquier clase de tipo de roca. Tenemos también la intraparticular, en donde se caracteriza de sedimentos carbonatados con restos fósiles, encontrándose la porosidad dentro de los granos detríticos. Tenemos planos interestratificados. Existe concentración de espacios vacíos de diferentes variedades, paralelos a los planos de estratificación. Y por último tenemos los espacios sedimentarios misceláneos. Esta porosidad se debe a la existencia de espacios vacíos resultantes de los depósitos de fragmentos detríticos de fósiles. Por otro lado, también tenemos la secundaria con origen en la cementación. En él tenemos igual clasificaciones. En él está el fenestral, que ocurre en fragmentos de arenas carbonatados, donde se gradúa en porosidad primaria, pero es más característica en lodos con pellets, láminas de algas y lodos homogéneos. También tenemos la bugular o de disolución. Es la porosidad integrada por los canales resultantes de la disolución del material rocoso o de organismos. Tenemos la de dolomitación, que es un proceso mediante el cual la caliza se transforma en dolomita. Y por último tenemos la de fractura. Los factores que afectan a la porosidad tenemos el acomodo, geometría, distribución y selección de los granos, el grado de cementación o consolidación de la roca, la presión de las capas suprayacentes y la presencia de partículas finas como las arcillas. Los yacimientos de rocas sedimentarias clásticas tienen porosidades que van del 5% al 30%. Porosidades entre el 25% y 35% se consideran excelentes para los yacimientos de hidrocarburos o acuíferos. Para medir la porosidad, generalmente se realiza en muestras de diámetro pequeño, extraídas de los núcleos. Las principales técnicas de medición en el laboratorio consisten en determinar dos de los tres parámetros básicos de la roca, que son el volumen total de la roca, volumen poroso o volumen de los granos. También tenemos la medición de la porosidad a partir de registros geofísicos de pozos, en donde se puede obtener a partir de registros de densidad, de neutrón o sónicos, en el caso de que se conozca la litología de la formación. Si no se conoce la litología y si existen mezclas de minerales conocidas, se puede utilizar una combinación de dos o más registros. En general, la porosidad verdadera de una formación se obtiene con la ecuación de porosidad verdadera es igual a porosidad aparente menos X, donde la porosidad aparente es la que lee el registro y la X representa el término de corrección por efecto de lulitas presentes. Vamos a hablar de la permeabilidad. La permeabilidad es una propiedad física de un medio poroso que indica la facilidad con la que un fluido puede moverse a través de este medio. La permeabilidad se expresa en darcis para fines prácticos en rocas de yacimientos petroleros. Es más común expresarla en milidarcis. Un milidarci es igual a 0.0001. La permeabilidad es una propiedad que nos permite determinar la capacidad de un flujo en una zona de interés, para zonificar también un yacimiento tanto vertical como horizontalmente, así como la determinación de otros parámetros petrofísicos. En general, la permeabilidad de un yacimiento es mucho mayor en la dirección paralela que en la dirección opuesta. Permeabilidad. La primera es la absoluta, que depende exclusivamente de las características físicas de la estructura porosa. Dentro de ella se divide en 4, que es la primaria, es la que tiene la roca durante el proceso de su formación; la secundaria,
que es la permeabilidad debido a fracturas, cavernas o fisuras. La matriz, que es la permeabilidad intragranular de la roca. Y la total, que es la suma de la permeabilidad matriz más la permeabilidad secundaria. También tenemos la permeabilidad a un fluido, que es aquella que indica la facilidad de flujo de un fluido a través de un medio poroso cuando dicho medio está saturado al 100% con tal fluido. También tenemos al líquido, que es la permeabilidad de un medio poroso obtenido con el método de Klimberger. Tenemos también la efectividad a un fluido, es la facilidad con la que un fluido se mueve a través de un medio poroso cuando el medio no está saturado al 100% con este fluido. Y por último tenemos la relativa a un fluido. Esta es la relación de la permeabilidad efectiva a tal fluido entre la permeabilidad absoluta o la permeabilidad al líquido del medio poroso. La cantidad de ese fluido que se encuentra en los poros de una roca se expresa en fracción o en porcentaje del volumen del fluido con respecto al volumen total de poros. Esta es su ecuación en donde tenemos volumen del fluido a condiciones del medio poroso sobre volumen de poros. En un yacimiento, los poros nunca están vacíos por las condiciones de formación del mismo. De este modo se puede tener aceite, gas y agua, o también aceite y agua, o bien agua y gas. Tenemos saturación de agua irreductible y saturación de aceite residual. La saturación de agua irreductible es el valor mínimo de saturación del agua, la cual no puede ser desplazada ni reducida por el aceite, y que depende en gran parte de las características físicas de la roca, principalmente de la mojabilidad y de la capilaridad. Por otro lado tenemos la saturación de aceite residual. De igual manera, existe una cantidad de hidrocarburos que no puede ser recuperada y producida por los métodos de desplazamiento más comunes. Quedando atrapada en el medio poroso, a esta saturación se le conoce como saturación de hidrocarburos residuales o en el caso del aceite, saturación de aceite residual. Es la relación de la longitud media de las líneas del flujo que existen en la estructura porosa, definidas por los poros o espacios interconectados entre la longitud del medio poroso. Tenemos esta que es su fórmula, en donde la tortuosidad es igual a la longitud media de las líneas de flujo sobre la longitud total del medio poroso. Entre más tortuosidad tenga una roca, la permeabilidad de la misma disminuye. Las aplicaciones principales de la tortuosidad son la determinación de las características del medio poroso, en especial de la estructura porosa como su geometría. La eléctrica es un fenómeno de transporte en el cual una carga eléctrica se mueve a través de un sistema debido a que experimenta una fuerza eléctrica proporcionada por un campo eléctrico en el conductor, que transporta la corriente. Se puede expresar con la ecuación donde la conductividad es igual a la densidad de la corriente sobre la magnitud del campo eléctrico. Como se puede observar, aquí tenemos una imagen en donde la conductividad es menor en una arena, en un limo aumenta, en la arcilla eh, es, eh, se eleva igual a 100 y la salinidad es el factor importante para que haya conductividad. Es la resistencia que opone un volumen unitario del conductor al paso de la corriente. Se expresa mediante esta fórmula, en donde la resistividad eléctrica del conductor es igual a la resistencia eléctrica del conductor por el área de la sección transversal sobre la longitud del conductor. En el yacimiento podemos tener resistividad eléctrica de la roca, la cual es infinitamente alta, y de la salmuera,
el aceite y el gas no son considerados, ya que estos compuestos no conducen electricidad. En el yacimiento existen tipos de resistividad, en el cual se divide en análisis de núcleos. La resistividad de la roca solamente cuando el núcleo está al 100% desaturado con agua. Resistividad de la roca cuando la saturación de agua en el núcleo es menor al 100%. Y resistividad del agua. En registros geofísicos, la resistividad verdadera de la formación, la cual es la resistividad que tiene la roca, y la resistividad aparente de la formación, que se obtiene de los registros geofísicos del pozo, a la cual se le deben aplicar factores de corrección para llegar a la RT. Conocer la resistividad es muy importante, ya que con ella podemos determinar el grado de saturación de agua, la profundidad del contacto de agua, hidrocarburos, y apoyar la interpretación de registros geofísicos de pozos para obtener la saturación de agua y de hidrocarburos. De la resistividad en formaciones arcillosas. Estas son porosidad y permeabilidad de la roca, resistividad del agua de formación, la cantidad de agua presente, que bien puede ser la saturación de agua, la geometría estructural de los poros, que es la tortuosidad, la mineralogía de la formación, contenido de arcilla y conductividad de la arcilla. Para la obtención de la resistividad eléctrica en los laboratorios, tenemos que se hace mediante la geometría, que es definida como área de la sección transversal de un flujo constante, al cual se le satura con salmuera, se le pasa corriente eléctrica y se mide la resistencia que existe en una distancia establecida. Los factores que afectan a la resistividad eléctrica de la roca y del agua salada en un yacimiento. Para la resistividad de un agua salada tenemos que la salinidad, que es cuando la salinidad aumenta, la RW disminuye. Tenemos la temperatura, que cuando la temperatura aumenta, la RW disminuye. Al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética del ácido clorhídrico de la salmuera. Y la presión, que cuando la presión aumenta, la RW aumenta. Y al aumentar la presión aumenta la viscosidad. La resistividad en la roca con SW igual a 100%, sin contenido significativo de arcillas. Tenemos que es la salinidad, que cuando la salinidad aumenta, la RO disminuye. La temperatura, que es cuando la temperatura aumenta, la RO disminuye. Cuando la presión aumenta, la RO aumenta. La porosidad, cuando aumenta, la RO disminuye porque hay más agua. La permeabilidad absoluta, que cuando aumenta, la RO disminuye. La tortuosidad, cuando aumenta, la RO aumenta. Y la magnitud y geometría del espacio poroso. La resistividad de un conductor depende de la longitud y área de sección transversal para un mismo material. También tenemos que la resistividad de la roca con SW menor al 100% de RT para porosidad constante sin contenido significativo de arcillas. Tenemos la salinidad, la temperatura, la presión, permeabilidad absoluta, tortuosidad, saturación de agua y mojabilidad. Lo que es una lutita. Una lutita es una roca sedimentaria compuesta por una combinación de minerales y sedimentos que se depositaron en ambientes de baja energía. Los sedimentos constan de partículas finas, la mayoría son arcillas y sílice, que es cuarzo, con pequeñas cantidades de carbonatos y otros minerales no arcillosos. Los sólidos de una lutita típica pueden consistir en alrededor del 50% de arcilla,
25% de sílice, 10% de feldespato, 10% de carbonatos, 3% de óxido de hierro, 1% de material orgánico y 1% de otros minerales. También puede contener del 2 al 40% de agua por volumen. Las lutitas son bastante finas, tienen alta radioactividad, son impermeables y ofrecen alta resistencia a la migración de fluidos. Son partículas sedimentarias de grano muy fino, compuesta principalmente de silicatos de aluminio hidratados. Su composición es muy variada, ya que esta condiciona al ambiente, temperatura, humedad y acidez. El hidrógeno presente es parte de la estructura de cristalización para la formación de la arcilla y no contribuye a la conductividad de la formación. Las características de la arcilla puede ser que presentan una carga negativa. Esto debido a que las superficies de sus láminas presentan actividad química y eléctrica. También tenemos que pueden absorber moléculas en el interior de su espacio interlaminar. También se comportan como una malla molecular, ya que el mineral acepta o rechaza la penetración de las moléculas. También tenemos que tienen la capacidad de intercambiar iones, en particular cationes, con los fluidos presentes en el espacio poroso, y los cambios físicos de su estructura, como el hinchamiento, son reversibles. Por otro lado, tenemos sus propiedades fisioquímicas, que en ellas son el área superficial, o también llamada superficie activa, superficie expuesta o superficie específica. Esta es la superficie del grano que está en contacto con los fluidos por unidad de volumen de roca. La capacidad de absorción es un proceso físico que indica la facilidad con la cual las arcillas pueden retener agua. La capacidad de absorción, que es un proceso químico que se presenta cuando interaccionan las arcillas y el compuesto en forma líquida o gaseosa. También tenemos la capacidad de intercambio catiónico, en donde esta propiedad indica la facilidad de intercambiar los cationes que existen en la superficie arcillosa. También tenemos la densidad, que se refiere a la densidad promedio de la arcilla seca. También tenemos la hidratación. Esta propiedad característica de los morillonita smectita se refiere a la absorción de moléculas de agua en superficies arcillosas. El hinchamiento, que esta propiedad es secuencia de la absorción de agua en los espacios interlaminares, depende del balance electroestático entre el catión y la lámina. También tenemos la plasticidad, que es el proceso de las arcillas de ser envueltas por el agua en sus partículas laminares. Y por último tenemos la tixotropía, que es un fenómeno que consta de la pérdida de resistencia de un coloide al amasarlo y en su posterior recuperación con el tiempo. Las arcillas de origen antígeno y de origen detrítico. La primera se desarrolla en el lugar después de la depositación de la arena, como resultado de interacciones químicas entre un fluido del poro y los constituyentes menores de la arena, como los feldespatos. Se le llama también de origen in situ y por esta razón las arcillas de este tipo de origen tienden a ser más puras y cristalinas. Su composición puede variar radicalmente de las arcillas de tipo detrítico en las vecindades de las capas de lutita. Se caracteriza por ser de varios tipos. Entre ellas tenemos la que es partículas discretas, que estas se presentan en una estructura de plaquetas aisladas creciendo aleatoriamente dentro del poro, ocasionando una pequeña disminución de la porosidad efectiva y de la permeabilidad. Tenemos también partículas de revestimiento, que estas partículas cubren los granos y forman microporos que entrampan una gran parte del agua del poro,
reducen la porosidad efectiva y tienen un pequeño efecto en la permeabilidad. Y también tenemos las partículas de tapón. En esta morfología las arcillas sirven de puentes entre los poros, ya que forman filamentos que se extienden a través de los poros. Y ahora bien, vamos a hablar de arcillas de origen detrítico. Estas se deben al interperismo de la roca. Su composición es muy variada, depende del ambiente y de las condiciones de temperatura, humedad y acidez. Se le conoce también como arcilla de transporte, ya que se obtiene de diversos tipos de rocas y arenas, conteniendo dos o más minerales de arcilla. En los yacimientos de arenas arcillosas, la arcilla o lutita puede ser depositada en la arena de tres formas. Puede ser laminar, dispersa y estructural. Un yacimiento petrolero es el agua total que está presente en la roca junto con los hidrocarburos y que se presenta un alto contenido de sólidos disueltos en ella. El agua de formación también se conoce como salmuera, agua salada, agua congénita o agua intersticial. El agua congénita, casi todas las rocas sedimentarias están depositadas en agua, en capas una sobre la otra, no como material que componga el sedimento, pero sí como una parte natural de él. El agua libre, que es donde las rocas sedimentarias ahora contienen aceite o gas, estos desplazaron algo del agua que anteriormente estaba ocupando los espacios porosos en las rocas. Y tenemos también el agua intersticial. Mucha agua resiste el desplazamiento por invasión de hidrocarburos debido a que ella ocupa espacios porosos demasiado finos para que los hidrocarburos entren y puedan aún adherirse a la superficie de los granos de la roca. Cantidad del agua de perforación. Esta es la cantidad o concentración de sólidos disueltos totales en el agua de formación. Se conoce como salinidad y está reportada de varias maneras diferentes. Entre ellas se encuentran por partes de millón, miligramos por litro, por ciento en peso de sólidos y miliequivalentes por litro. Las aguas de formación generalmente contienen muchas más altas salinidades que las del agua de mar. Se han reportado aguas de formación con salinidades con un rango de 200 ppm hasta soluciones altamente concentradas. El agua contribuye a que la roca sea eléctricamente más conductora, debido a que es muy eficiente transportador de iones en solución, pero no así hidráulicamente, no puede ser desplazada por hidrocarburos. En minerales de arcilla. El agua en minerales de arcilla depositado recientemente están presentes en tres formas distintas. La primera de ellas, que es agua libre, también se conoce como agua intrapartícula o agua de poro, pore water, la cual es retenida en el espacio poroso justo de la misma manera que el aceite y el gas. Es equivalente al agua en una arena limpia. El agua ligada o bound water en su término en inglés es interlaminar o intercapa. Es retenida dentro de los espacios de la red de arcilla que son hinchables o expandibles. Y por último tenemos el agua constitucional. El agua constitucional o su término en inglés constitutional water es el agua inmóvil que forma el grupo hidroxilo en la red mineral arcillosa. Este tipo de agua no contribuye a la conductividad eléctrica en formaciones arcillosas.
Es como podemos observar aquí en esta imagen, el agua libre. Cuando el agua es congelable, se puede también llamar agua capilar. Y cuando se congela primero, principalmente responsable de la actividad del agua. Y el agua ligada es fuertemente unida al alimento por medio de puentes de hidrógeno y solo está físicamente atrapada en una matriz muy viscosa, no permite su movilidad y difusión. En una formación arcillosa se tendrá agua ligada a la arcilla y agua libre, la cual no es del todo libre, ya que incluye el agua ligada a la capilaridad y mojabilidad, que es equivalente al agua en una formación limpia. Y bueno, eso sería todo de mi parte.